Polímeros. El concepto de polímero deriva de las palabras griegas poli, muchas, y mers, partes. Un polímero en su concepto químico son un tipo de macromoléculas constituidas por largas cadenas de unidades de monómero unidas entre sí mediante enlaces covalentes. Aunque no se pueda ver a primera vista, los polímeros nos rodean en nuestro día a día. Algún ejemplo es el poliuretano. Este se utiliza para el material deportivo como zapatos, bañadores e incluso para construir grandes estructuras de ingeniería. Historia de los polímeros. La baquelita. Este fue el primer polímero completamente sintético. Fue fabricado por primera vez en 1909. Este recibió su nombre del inventor, el químico estadounidense Leo Baekeland. La baquelita es una resina del fenol formaldehído obtenido de la combinación del fenol, ácido fénico y del gas formaldehído, en presencia de un catalizador. Si este permite llegar a la reacción a su término, se obtiene una sustancia bituminosa marrón oscura de escaso valor aparente. Con este material se fabricaron carcasas de teléfonos, radios, artículos de escritorio, etc. En 1930 se concibió el desarrollo industrial de los polímeros más importantes de nuestra actualidad, como el policloruro de vinilo, el poliestireno, las poliolefinas, y entre 1930 a 1935 surgió la técnica de los termoplásticos. En 1930 se descubrió un nuevo polímero llamado poliamidas, o mejor conocido como nylon. En 1936 se lanzó al mercado el polimetacrilato de metilo, que es un vidrio orgánico transparente, ligero y fácil de moldear. En 1938 se descubrió el politetrafluoroetileno, o mejor conocido como teflón. Este material se caracteriza por soportar temperaturas de hasta 300 grados Celsius. Reacciones de adición. En los polímeros de adición, la unidad estructural de repetición tiene la misma composición que la del monómero de partida. El grupo más importante de polímeros de adición corresponde a los formados a partir de monómeros que contienen un doble enlace de carbono. El polietileno es un polímero muy estable, que se emplea en las envolturas para empaque, en tuberías de agua, entre otros. Se obtiene por la unión de monómeros de etileno mediante un mecanismo de reacción-adición. Primero se calienta una molécula iniciadora para producir dos radicales, luego el radical reactivo ataca una molécula de etileno y se genera un nuevo radical, el que más tarde reacciona con otras moléculas de etileno y así sucesivamente de forma rápida se forma una cadena larga de grupos CH2. Después de cierto tiempo, este proceso finaliza al combinarse dos radicales de cadena larga para producir el polímero conocido como polietileno. Los polímeros hechos de un solo tipo de monómero, como el polietileno, se denominan homopolímeros. El teflón o politetrafluoroetileno y el policloruro de vinilo o PVC también son homopolímeros. Durante la Segunda Guerra Mundial, la escasez de caucho natural en Estados Unidos apresuró el inicio de un intenso programa para producir caucho sintético. La mayoría de los cauchos sintéticos, conocidos como elastómeros, se elaboran a partir de productos derivados de petróleo como el etileno, el propileno y el butadieno. Por ejemplo, las moléculas de cloropreno polimerizan rápidamente y forman policloropreno, que se conoce comúnmente como neopreno, cuyas propiedades son comparables o incluso superiores a las del caucho natural. En la siguiente tabla se muestran los homopolímeros más comunes y sus aplicaciones.
Reacciones de condensación. Los polímeros de condensación se forman a partir de monómeros polifuncionales a través de diversas reacciones con la posible eliminación de alguna pequeña molécula, tal como el agua. Un ejemplo típico es la formación de poliamida a partir de la reacción de diamina y ácidos dicarboxílicos. Uno de los procesos de condensación de polímeros mejor conocido es la reacción entre la hexametildiamina y el ácido adípico, ya que el producto final recibe el nombre de nalo 66. Esto debido a que la hexametildiamina y el ácido adípico tienen 6 átomos de carbono cada uno. Este producto se obtuvo por primera vez en 1981 por Wallace Carothers de la empresa DuPont. Podemos catalogar ciertos polímeros de acuerdo con sus propiedades físicas y mecánicas. Entre las propiedades físicas más comunes tenemos las siguientes: tendencia a formar estructuras amorfas y o semicristalinas en lugar de cristales, densidad, conductividad térmica y eléctrica. Tendencia a formar estructuras amorfas y o semicristalinas en lugar de cristales. Los términos cristalino y amorfo se utilizan normalmente para indicar las regiones ordenadas y desordenadas de los polímeros, respectivamente. La siguiente figura muestra un esquema de un sistema amorfo, uno semicristalino y otro cristalino. En estado sólido, algunos polímeros están completamente amorfos, otros son semicristalinos y, dependiendo de las condiciones de cristalización, un polímero con capacidad de cristalizar puede ser amorfo o semicristalino. Con frecuencia se utiliza el término cristalino en lugar de semicristalino, aunque ninguno de los polímeros es completamente cristalino. Densidad. El rango de densidades de los polímeros es relativamente corto y se extiende desde 0.9 hasta 2.3 gramos sobre centímetro cúbico. Entre los plásticos de mayor consumo se encuentra el PE, polietileno, y el PP, polipropileno, ambos materiales con densidad inferior a la del agua. La densidad de otros materiales en comparación a la de los plásticos que llegan a sustituir a estos es varias veces mayor, como es el caso del aluminio o del acero. Esta densidad tan baja se debe fundamentalmente a dos motivos. Por un lado, los átomos que componen los plásticos son ligeros, básicamente carbono e hidrógeno, y en algunos casos oxígeno, nitrógeno o halógenos. Y por otro, las distancias medias entre átomos dentro de los plásticos son relativamente grandes. Una densidad tan baja permite que los plásticos sean materiales ligeros, fáciles de manejar y transportar. Conductividad térmica. El valor de la conductividad térmica de los plásticos es sumamente pequeño. Los metales, por ejemplo, presentan conductividades térmicas 2000 veces mayor que los plásticos. Esto se debe a la ausencia de electrones libres en el material plástico. La baja conductividad térmica resulta un inconveniente durante la transformación de los plásticos. El calor necesario para transformar los plásticos se absorbe de manera muy lenta y la eliminación del calor durante la etapa de enfriamiento resulta igualmente costosa. Sin embargo, en muchas aplicaciones de los plásticos, la baja conductividad térmica se convierte en una ventaja, pues permite el empleo de estos materiales como aislantes térmicos. Conductividad eléctrica. Igualmente, los plásticos conducen muy mal la corriente eléctrica. Presentan resistencias muy elevadas y por lo tanto baja conductividad eléctrica. La resistencia eléctrica trabaja en función de la temperatura, y a elevadas temperaturas conducen mejor. Gracias a su elevada resistencia eléctrica, los plásticos se utilizan frecuentemente como aislantes, recubriendo conductores eléctricos. Propiedades mecánicas. Los plásticos se encuentran sometidos a diferentes estados de carga en sus distintos usos, por lo que la selección del material adecuado para cada una de ellas se basa, entre otras consideraciones, en sus propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas de los polímeros dependen fundamentalmente de su composición, estructura y condiciones de procesado. Asimismo, existen otros factores que influyen en las mismas, y principalmente son
el tiempo y la temperatura, siendo el tiempo la velocidad en la que trabajan los esfuerzos. Dentro de las propiedades mecánicas tenemos las siguientes: tracción, flexión, compresión e impacto. Tracción es una medida de la respuesta de un material ante una fuerza que tiende a estirarlo. Al realizar ensayos de este tipo a los polímeros, se suele obtener información sobre la resistencia a la tracción, elongación y módulo. Flexión. La resistencia a la flexión de un material es su capacidad para soportar fuerzas aplicadas en su eje longitudinal. Los esfuerzos inducidos por una carga de flexión son realmente una combinación de esfuerzos de tracción, compresión y cizalla. Compresión. Los ensayos de compresión se emplean para estudiar el comportamiento del material cuando está sujeto a una carga compresiva a una velocidad de carga relativamente alta y uniforme. A pesar de que en muchas aplicaciones los plásticos están sujetas a cargas de compresión, estos ensayos tienen aplicaciones limitadas. En la práctica, las cargas compresivas se suelen aplicar durante periodos prolongados de tiempo, como por ejemplo es el caso de aquellos plásticos que se emplean en juntas, tacos de silla, mesas, etc. En aquellos polímeros que se rompen en un ensayo de compresión, la resistencia a la compresión tiene un valor definido. Sin embargo, en algunos casos los polímeros se siguen deformando hasta que forman una lámina muy delgada sin que se produzca una fractura bien definida. Impacto. Se define la resistencia al impacto como la energía absorbida por un material por unidad de área de sección transversal ante un impacto. La capacidad de absorber energía depende no solo del material, sino también de su forma, tamaño, espesor, etc. Un plástico es más susceptible de producir fallo cuando es sometido a un impacto que cuando esa misma carga se aplica más lentamente, debido a que en el impacto el material no tiene la oportunidad de compensar el esfuerzo con movimiento molecular, es decir, no puede orientarse ni relajarse. Los polímeros como materiales de construcción. La construcción es otro de los sectores que se utilizan en mayor cantidad todo tipo de polímeros. Por ejemplo, el polietileno de alta densidad se usa en tuberías, del mismo modo que el PVC. Estos se emplean también en forma de láminas como material de construcción. Muchos plásticos se utilizan para aislar cables e hilos, y el poliestireno, aplicada en forma de espuma, sirve para aislar paredes y techos. También se hacen con plásticos, marcos para puertas, ventanas, molduras y otros artículos. Para conseguir estas aplicaciones en ingeniería, con frecuencia se utilizan aditivos químicos para conseguir una propiedad determinada. Tal es el caso de los antioxidantes, que protegen al polímero de degradaciones químicas causadas por el oxígeno o el ozono. De una forma parecida, los estabilizadores lo protegen de la intemperie. Los plastificantes producen un polímero más flexible, los lubricantes reducen la fricción y los pigmentos colorean a los plásticos. Algunas sustancias ignífugas y antiestáticas se utilizan también como aditivos. Entre las ventajas que se tiene al usar polímeros son moldeables, ya que se les puede dar cualquier forma por medio de diferentes técnicas. Presentan una variada flexibilidad dependiendo de las características del material que se requiera. Una vez instalado el material, no requiere mantenimiento constante. Tiene un alto tiempo de vida. Dependiendo del uso, se puede variar la resistencia del plástico, ya sea para obtener un producto altamente resistente que se pueda usar en una viga o columna o en un recubrimiento térmico. Posee una gran resistencia a las sustancias químicas, soporta altas y o bajas presiones y temperaturas. Son resistentes a la degradación por bacterias. Las desventajas que se presentan en algunos polímeros es que no pueden reutilizarse o reciclarse cuando termina su tiempo de vida útil. Significa un problema ambiental de difícil solución, sobre todo
en las grandes ciudades. Es realmente una tarea costosa y compleja para las autoridades encargadas de la recolección y disposición final de los residuos. Como estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, es importante conocer las características químicas y físicas de los polímeros, ya que en la construcción es uno de los sectores donde se utilizan en mayor cantidad, ya sea para tuberías, aisladores de cables, láminas, ventanas, etc.